Oiga, siempre nos da mucho gusto recibir al maestro José Luis Ortiz porque nos trae a conocer personajes muy importantes que formaron nuestro México y en esta última etapa hemos visto personajes femeninos y hoy vamos a hablar de Ignacia Riech. Ella pues es una tapatía de padres alemanes y parece que franceses y el maestro nos va a platicar sobre ella. ¿Cómo está, maestro? De muy buen humor, muy agradecido con ustedes por darle voz a los desvalidos. Un saludo a su amable culto auditorio. Oiga, cuéntenos de esta mujer. Nos dice que es tapatía y ella llegó a Guadalajara con sus padres alemanes al parecer y ella formó parte de la Guerra de Reforma, ¿cierto? Mire, primeramente ella nace en Guadalajara el 28 de julio de 1919. Estamos hablando de a 205 años de distancia. Ajá. Su apellido Reis es alemán y el Mayen o Mayen parece que es francés. Sus padres llegan aquí, pero ella nace en Guadalajara. Ajá. Son comerciantes de buen nivel. De su niñez prácticamente no se sabe nada. Solamente sabemos que fue la oveja negra de la familia y que fue una destacada jalisciense que participó en la Guerra de Reforma al lado en contra de los franceses. Eso es lo que prácticamente nos marca la historia. Militar y guerrillera. Dicen que la primera mujer militar y guerrillera que estuvo... Son dos cosas muy diferentes. El militar es el que prácticamente viene formado del ejército y el guerrillero es en el caso de ella, que sin ser militar se adhiere a las filas de... Ella estuvo en la batalla de Puebla en 1562. Pero en 1862 dicen que anduvo en las filas de Ignacio Zaragoza, que él fue el jefe de la batalla de Puebla, y en la brigada del general Porfirio Díaz. Y la historia da cuenta como la primera gran luchadora, diestra en el caballo y diestra en las armas. Oiga, imagínese si no iba a ser oveja negra, si al parecer su segundo apellido es francés y andaba peleando contra los franceses. Deje de eso. Dicen las voces del viento a la historia que sus padres eran gente de centavitos, como dicen en Tonaya, gente de buenas familias, y ella prácticamente, porque si se fijan, la mayor parte de la gente que venimos a hablar aquí, hablamos dónde cursó la primaria, dónde cursa la enseñanza secundaria, dónde, si es que termina la facultad, pero de doña Ignacia no sabemos absolutamente nada, nada más que fue la oveja negra de su familia. No sabemos tampoco por qué él empezó como el gusto por esta actividad. Yo creo que quiero entender que fue una mujer demasiado inquieta. Y que yo también sé que sus padres quizá en esa fecha la descuidaron. Acuérdense que en esas fechas una mujer no podía salir ni siquiera asomar la cara a la calle sola, ¿no? Entonces estamos hablando de 1819 cuando naces, estamos hablando que participa en los 30, entonces ella descompone prácticamente, pero también empieza a abrir camino para que le den igualdad a las mujeres. Es cierto. Y hay una anécdota muy, muy complicada. Siendo don Pedro Gasón, siendo gobernador de Jalisco, dice que ella va y le ofrece. El Estado vivía prácticamente, casi todo el gobierno de Benito Juárez fue un problema de inseguridad, porque Benito Juárez nunca pudo gobernar, porque nunca tuvo el control absoluto de las brigadas, ni de bandidos, ni mucho menos. Entonces dice que ella va y le sugiere al señor gobernador, don Pedro de Ogazón, que por qué no forman una brigada de mujeres para salir a combatir el crimen y salir a combatir la inseguridad. Dicen que el señor gobernador no solo le dice que no, sino que la regaña y le dice, las armas, los caballos y la lucha son cosas de hombres. Váyase usted a su casa a hacer las tareas como mujer que le pertenece. Oye, Carlita, imagínate en esos tiempos qué frustrante debió de haber sido para las mujeres este tipo de situaciones, porque pues ¿a dónde corres? ¿A quién le dices? ¿Quién te defiende? Si ibas a tu casa y te iban a decir, claro que sí, estés en paz. Te dije que no salieras. Ajá, y si le decías a cualquier hombre... Como dice Carlita, le dije que no se metiera o que no saliera. Ajá, sí, porque te lo advertí. Ahora ustedes tienen la gran herramienta de poderse rebelar, de tener aliadas, de tener más... Pero en esos tiempos, imagínate qué coraje de guardar, Exacto. o sea, te aguantas y te aguantas. Pero también qué fuerza y qué resiliencia de su parte de estar, no, yo lo que quiero, tengo firme que esto es lo que deseo hacer y estoy ahí hasta que lo logre. Y finalmente marca el inicio de
de esto en la historia, pues, o sea, de este granito que ella La misma brecha. sembró. Y miren, Exactamente. las voces del viento de la historia dicen que en esas fechas el 97% de las mujeres no sabían leer ni sabían escribir, eran analfabetas. Anexando lo que dice Carlos, en esas fechas era difícil salir a la calle, salir al mercado era difícil. Si era gente de asentamientos, tenía que salir acompañada de una sirvienta o de alguien, ¿no? Pero por eso a mí me gusta venir aquí, porque les dan voz a los desvalidos y podemos hablar de esta gran mujer que prácticamente nadie sabe. Yo les juro que yo no sabía. Me puse estoy escribiendo un libro que se llama Jalisco y sus mujeres, y por ahí encontré el nombre, pero con muy escueto, Poca información. poca Oiga, información. fíjese que sería bueno de repente indagar a través de informaciones. ¿Cómo se hace eso? Usted que es historiador, ¿cómo le haces para decir, a ver, si no hay información, ¿cómo llego ahí? Miren, yo creo que hay dos formas. ¿Se acuerdan ustedes de los juglares en aquellos entonces? Ajá, sí. Que andaban que de boca en boca y de casa en casa como se iban conformando. Y anteriormente es como se podía escribir. Yo escribí un libro que se llama Bandolero sin bandera, Pedro Zamora, y lo hice de vivencias, como tú atinadamente comenta Carlos, de lo que la gente me va contando cómo era Juan Pérez, qué hacía, qué le gustaba, cuál era el fin. Pero en estos casos, si nos remontamos hablando de 205 años atrás, ¿a quién le vamos a preguntar quién era doña María Ignacia Reis Sí, ya no hay Mayen vivos. o Mayen? Ya no hay Exacto. vivos ¿Ya no hay vivo? que nos den parte. No hay temas si Oiga, pudiera. quizá por apellidos, a lo mejor por apellidos Encontrar. irnos hacia al árbol. Si buscamos en Guadalajara el apellido, debe de haber escasos nombres y luego de ahí vamos escalando. Sí, pero si estamos hablando, por ejemplo, de mujeres jaliscienses, pues ¿dónde vamos a pensar que vamos a encontrar el alemán Reis o el francés Mayen o Mayen? Pero a lo mejor debe Pero de sí haber podemos. herencia de apellido. Vamos buscándola, maestro. Lo que pasa es que tiene usted toda la razón. Lo que pasa es que hay muy poquito material. Acuérdense ustedes que los triunfadores son los que forjan la historia. Ajá. Claro. Los perdedores prácticamente desaparecen por todos lados y eso nos hace prácticamente entender que la historia uno la forma o la deforma como uno Dios le dé a Exacto. entender, ¿no? Ujú. Y más si usted es un poco irrespetuoso, Ajá, le exacto. mete el hígado a la historia y lo complica. Oiga, pero por cierto, tenemos dos versiones de la muerte, ¿verdad? Hay dos versiones de la muerte que yo hasta el día de ayer pude comprobar. La primera es que un coronel la viola y ella se quita la vida. Pero yo buscando en papeles desbastillados y húmedos, me encontré que en el Museo de la Ciudad de México está parte de la vida de ella y habla de la muerte, que en un pleito, en una riña entre mujeres, Ajá. se pelea y ella pierde la batalla y así es como, o sea, así Oiga, es como. quedémonos con esa porque está más Sí. suave. Y luego- Está Porque más morbosa. después, el tiempo ya se nos acabó, maestro, pero podemos después ver con quién se peleó y a lo mejor la otra también marcó parte de la historia. Lo único real es que ella muere a la edad de 51 años en el pueblo de Zitácuaro, en el estado de Michoacán. Muy joven. Pero Muy, en ese mucho, muy entonces joven. era lo No, suficiente. pues 50 era el nivel máximo de vida Es del ser cierto. humano en ese entonces. Maestro, Muchas le agradecemos gracias. mucho ¿Ya se como acabó? siempre. Ya se Ya acabó. se acabó. Muchísimas gracias y un saludo a su amable culto auditorio y gracias por la invitación. Muy bien, muy buen tema y esperamos recibir la próxima semana. Vámonos a un corte y regresamos.